Bueno, vamos a hablar de, bueno, yo soy Juan Ignacio Rodríguez de León, este es mi usuario en Twitter. Vamos a dejar ya de hablar de mí. Vamos a ver cómo funcionan los diccionarios en Python. Imagino que todo el mundo más o menos sabe cómo funcionan. O sea, quiero decir, cómo se usan, ¿no? Aquí tengo dos ejemplos usando una lista y un diccionario, ¿vale? Y entonces, si ignoran esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una lista de números donde yo puedo convertir de números a su expresión en texto, ¿no? Es decir, el 0, 1, 2, 3. Es decir, bueno, pues el numbers de 1 es el texto 1, ¿de acuerdo? Es fácil de hacer, ¿vale? Pero el diccionario nos permite hacer una especie de magia, que es hacerlo al revés. Es decir, yo accedo, digamos, por el contenido y me da lo que yo quiera que tenga ahí. En este caso yo he hecho el inverso. Quiero, a partir del texto, que del número 3 me dé el valor entero 3, ¿de acuerdo? Y es así de fácil, ¿vale? Pero, ¿cómo funciona eso por dentro, ¿vale? Porque, en principio, a mí me parecía bastante mágico, ¿no? Tiro para allá. Vale. Entonces, con las listas, en realidad, es muy fácil porque partimos de un número que es su posición. Entonces, es muy fácil calcular, al final, qué posición de memoria está el dato, porque al final estos son procesadores y memoria, y lo que necesitamos saber es la dirección de la RAM donde está ese dato. Entonces, con la lista es muy fácil. Por ejemplo, si esto es la posición de memoria, esto es la memoria, cada una de estas sería una celda de memoria, ¿vale? Aquí tengo guardados los nombres de los números. Entonces, ¿cómo accedo al tercer elemento? Pues, tengo un offset. Esto tiene un puntero láser, ¿no? Sí. Por algún lado. No. Oh. ¿Aquí? Bueno, vamos a empezar. Yo... ¿Aquí? ¿Lo ves? ¿Ese el que pone láser? ¿Por dónde iba? Ya, tú dale ahí avanzando. Pero apunta para allí. Más arriba. Más arriba. Es tremendamente complicado para hacer un... Sí, ahí hasta... Ahí, perfecto. El láser es el pequeñito. Este de aquí. Perfecto. Tengo un láser, cuidado. Vale. ¿Cómo accedemos entonces a la posición, por ejemplo, al tercer elemento, que sería el índice 2? Pues simplemente tenemos un offset, que es donde empieza la memoria, y tengo el índice y lo que me está ocupando cada una de las letras, ¿no? Esto sería una versión simplificada de lo que haría un compilador en C, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo. Es una multiplicación y una suma para cualquier número, ¿de acuerdo? No importa si estoy haciendo el elemento 3 o el elemento 4 millones. Para el procesador es una suma y una multiplicación, y punto. Y leer de memoria. Vale, pues nada, con las listas es muy fácil. ¿Cómo lo hacen los diccionarios? Bueno, los diccionarios, claro, es una cosa mucho más complicada, porque podemos usar casi cualquier cosa como un índice, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No hay una función matemática que me diga, a partir del texto 3, que me diga la posición en memoria dónde va a estar eso, ¿de acuerdo? No es fácil, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Una aproximación ingenua podría ser guardar una lista de tuplas de la clave y el valor, ¿vale? Y entonces yo podría ir recorriendo esas tuplas, buscando la clave, cuando la encuentro te la devuelvo, si no encuentro ninguna te digo que no está, etc. ¿Qué pasa con eso? Pues que es demasiado ingenuo, es muy lento y no escala, ¿vale? No me va a costar lo mismo llegar al primer elemento que al elemento 1.000.000. El primer elemento lo voy a encontrar enseguida, el elemento 1.000.000 me tarda un montón. Sería muy lento. Vale. Entonces, bueno, técnicamente esto se dice que el acceso a la lista es de orden 1, orden constante, porque es lo que les expliqué antes, es decir, pase lo que pase, yo voy a hacer una suma y una multiplicación. Eso va a ser un tiempo constante, no importa qué acceso tenga. Mientras que mi implementación ingenua es de orden n o el orden lineal, porque va a depender del número de elementos que yo tenga, ¿de acuerdo? Pues orden lineal es muchísimo mejor que el orden n, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mérito del diccionario? El mérito del diccionario es acceder con esta magia de acceder con caracteres, con valores de lo que sea, en un tiempo constante, ¿vale? El acceso es independiente del tamaño que tenga el diccionario, ¿vale?
Y sé lo que van a decir ustedes, que eso es imposible. Es lo mismo que le pasó al señor ese del bigote. Vale, pues lo que vamos a ver ahora es cómo se hace esa magia por dentro, ¿vale? Para eso tenemos que ver qué son las funciones hash, ¿vale? No es nada complicado, ¿vale? No hace falta tampoco ningún... o sea, las funciones hash tienen un componente matemático fuerte, pero para entenderlo es muy sencillo, ¿vale? Un dato o un conjunto de datos, en este caso, por ejemplo, el texto 3, ¿de acuerdo? En un número dentro de un rango limitado, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la función hash. Otra característica importante que debe tener la función hash es que si los dos datos son iguales, me van a dar el mismo valor de hash, ¿de acuerdo? Y otra cosa también importante es que si los datos son diferentes, normalmente te va a dar un valor de hash diferente, pero no tiene por qué. Podría darse que dos valores diferentes te den el mismo número de hash, ¿vale? Eso se llama una colisión. Y puede pasar, ¿vale? Y, la última característica que he puesto aquí es que ante un pequeño cambio en los datos de entrada se produce un número muy diferente. Eso no es necesario para que sea una función hash, eso es deseable para una función hash, por razones que veremos más adelante. Perdón. Bueno, existen muchas funciones hash, no hay una única función hash, hay montones, seguramente habrán oído MD5, SHA, todas estas, ¿de acuerdo? ¿Qué función hash usa Python? Pues usa diferentes funciones hash, dependiendo, por ejemplo, del tipo de dato, de parámetros de compilación, incluso la función hash de los strings, de las cadenas de texto, se usa una función distinta dependiendo de la longitud del texto. Para textos cortos se usa una y para textos más largos se usa otra. O sea que no usa una función en concreto, pero nos da igual porque cualquier función que se use al final lo que nos va a dar es un número, ¿vale? Eso es lo único importante que hay que recordar. Y esto es lo que les decía, ¿qué hace una función hash? Coger cualquier cosa y convertirlo en un número. Tengo un número en coma decimal, me da otro número. Una cosa curiosa en la implementación de Python es que los números enteros, el hash es el mismo número, ¿de acuerdo? Como yo lo que necesito es un entero y esto ya es un entero, pues, vale, es fácil. Aquí tengo el texto completo del Quijote, no me cabía todo, el resto del texto están los puntitos estos, me da un número, ¿vale? No importa el tamaño, ¿vale? Yo siempre al final tengo un número en un rango limitado, un rango grande pero limitado, ¿vale? Una foto, lo mismo, tengo un numerito, ¿de acuerdo? Es lo único que... Entonces saltó, ¿no? Vale, entonces, vamos a crear un diccionario, vamos a ver lo que pasa a nivel de máquina, de código C, cuando creamos un diccionario, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente lo que se hace es que se crea un array en C de 8 elementos, es decir, para los que no han visto C o están acostumbrados a Python, una lista es una cosa muy cómoda porque pueden insertar elementos, pueden modificarlos, los elementos no tienen por qué ser homogéneos, booleanos y flotantes y string. En C estamos mucho más cerca de la máquina, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un array, es como una lista, digamos, pero donde todos los elementos tienen que ser del mismo tipo y donde el tamaño ya está definido inicialmente. No podemos coger y decir, bueno, pues ahora cojo el array y lo incremento. Normalmente incrementarlo significa coger otro cacho de memoria, copiar ahí y dejar el espacio para que pueda crecer, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es un array en C, ¿vale? Y entonces, en ese array vamos a tener... cada entrada del array va a tener 4 valores, ¿vale? El primero es un indicador de si está en uso o está libre ese slot de la tabla, ¿vale? Después podemos guardar el hash de la clave. Después vamos a guardar un puntero hacia el valor de la clave y un puntero hacia el valor almacenado, ¿vale? Parece un rollo, pero ahora vamos a ver un gráfico y verán que es súper sencillo, ¿vale? Y entonces, además de crear esa tabla, se almacena también dos datos importantes, que es el tamaño actual de la tabla, en este momento es 8, y he puesto aquí 2 elevado a 3, por razones que ahora veremos, ¿de acuerdo? Y también se lleva la cuenta de cuántos slots hay usados o no, ¿de acuerdo? Vale, pues con todo esto, este podría ser nuestro diccionario inicial. Está vacío, con lo cual todas las marcas de aquí están libres, ¿de acuerdo? No tenemos nada más hash, ni en clave, ni en valor, porque está todo vacío. Tenemos tamaño 8 en uso 0, ¿de acuerdo? Y estos son, he puesto las posiciones de la lista, ¿vale? De la 0 a 1, y la he puesto en binario aquí, porque queda bonito. No,
Las he puesto en binario aquí porque es importante, ¿vale? Vamos a usarlo después, pero por ahora simplemente desde la posición de la 0 a la 7, ¿de acuerdo? Vale. Pues vamos a insertar un valor en ese diccionario. Entonces vamos a insertar una entrada con el texto 3 apuntando al entero 3. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero calculamos el hash de 3, que es la clave. Y nos sale este número tan bonito. ¿Vale? Memorícenlo. Vamos a coger este número y lo vamos a pasar a binario. Y nos sale este chorizo todavía más largo. ¿De acuerdo? Y ahora lo importante es que esta es la clave. Como mi hash solo admite 4 valores, ¿vale? Perdón, 8 valores, a mí solo me van a interesar estos 3 últimos bits de aquí. Y voy a descartar todo esto. ¿Vale? Con lo cual, vale, me voy a quedar simplemente con estos 3 últimos bits, 1, 1, 0, 6, ¿de acuerdo? O sea que la posición de la tabla que voy a usar, el slot que voy a usar es el número 6. Y este es el estado del diccionario una vez insertado el 3. Tenemos un marcador de uso aquí, hemos guardado el hash, hemos guardado el valor de la clave, hemos guardado el valor, tenemos uno en uso y tamaño sigue siendo 8, evidentemente. ¿Cómo recuperamos ese valor? Pues supongamos que queremos obtener ahora del diccionario el valor. Pues hacemos el procedimiento un poco inverso. Calculamos el hash de la clave, nos quedamos con los 3 bits menos significativos, que son los que nos interesan, porque sabemos que el diccionario ahora mismo tiene tamaño 8 y podemos saber cuántos está usando. Vamos a la entrada indicada por esos 3 bits me pasé. Y analizamos la entrada, ¿vale? ¿Por qué analizamos la entrada? Porque pueden pasar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que no esté ocupada. Si no esté ocupada, ¿qué hacemos? Elevamos una excepción que hay error, porque esa entrada no está en el diccionario, ¿vale? Y ahora, si está, como tenemos la clave, lo que hacemos es comparamos si la clave que nos han indicado, en este caso el 3, coincide con la de esa entrada, ¿de acuerdo? Si son iguales, hemos encontrado la entrada. Y si no, tenemos una colisión. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Tenemos una función hash que nos está dando el mismo número. ¿Vale? Veremos después cómo se resuelve la colisión. Pero en este caso, tenemos suerte. Vamos a recuperar el valor. Llegamos aquí, encontramos la posición 6, venimos, comparamos la clave. Efectivamente, 3 es la misma que me han indicado. Devuelvo esto y aquí paz y en el cielo gloria. ¿Vale? ¿Se entiende por ahora todo? Vamos a insertar 1 en la tabla, ¿vale? Bueno, lo mismo, hash de 1, en binario sale tal, los últimos bits son 0, 1, 0, por lo tanto la posición 2, ¿vale? Vamos al array y la entrada 2, la suerte que tenemos es que está libre, perfecto, no hay ningún problema. Añadimos valores correspondientes en las 2 y ahora tenemos 2 slots en uso. He hecho un pequeño spoiler ahí. ¿Vale? Tenemos la entrada 2 con esta entrada y la entrada 6 con esta. ¿Vale? Ahora vamos a ver la colisión, ¿vale? Porque más tarde o temprano va a haber una colisión, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el texto 0 me va a dar los mismos 3 últimos bits que el 3, creo. Con lo cual voy a tener una colisión ahí, ¿vale? No sé por qué puse estos rollos verdes. Vale. En plan rápido, calculamos el hash, el binario es tal, ¿y qué pasa? El mismo valor. 110, que es un 6, warning, porque está ocupada ese slot ya. Encima de que está ocupada, pues es una putada, porque hay 6 slots libres más, ¿vale? Que están ahí ocupando espacio, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace Python, hay otras formas de resolverlo, pero lo que hace Python en concreto es que a partir de ese valor de 6 que tenemos, esa entrada, él te genera una secuencia de valores, ¿de acuerdo? Y esa lista va a ser siempre igual para el valor inicial, ¿vale? Por ejemplo, podríamos pensar que a partir de 6 podría generar una secuencia como esa, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, como seguir, dar la vuelta y llegar a todas, ¿de acuerdo? No hace esto realmente, ¿de acuerdo? Usa un algoritmo un poquito más complicado, una secuencia un poco más complicada, pero al final es lo mismo. Es una secuencia que va a ser siempre la misma. Cuando yo tenga el 6, siempre voy a tener esta secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, usa esa secuencia de índices buscando el siguiente slot que esté libre, que en este caso es la 7. Se guardan esos datos y el diccionario nuestro está ahora así, ¿de acuerdo? Tenemos 3 en uso,
el tamaño sigue siendo 8, y bueno, aquí he puesto esta flechita como diciendo, esta en realidad, por así decirlo, sigue así, ¿de acuerdo? Porque cuando me pidan el hash de 3, cuando accedan al diccionario y me pidan la entrada con 3, la va a encontrar a la primera. Cuando me pidan el 0, va a llegar aquí, va a decir, pero me están pidiendo 0, pero aquí hay un 3. Dame la secuencia a partir del 6, que voy a ver si es que está en otro lado. Entonces le dice, la secuencia después del 6 es el 7, voy al 7, miro, es un 0, pues es esta, lo devuelvo. ¿Vale? Si sigo y encuentro una celda que esté libre, es entonces otra vez un key error, es decir, esta clave no estaba en el diccionario, ¿vale? Tendría que haberlo encontrado en esa secuencia, ¿de acuerdo? Porque es la misma, ¿vale? ¿Se entiende el tema de las colisiones? Vale, esto tiene una pinta ahora de que parece una chapuza, ¿vale? Porque ahora vamos a tener montones de enlaces y voy a tener que seguir las secuencias y esto se va a enmarañar. La siguiente clave, digamos, de entender el diccionario cómo funciona es que esa tabla se va a ir ampliando. Entonces, ¿cuál es el límite de la ampliación de la tabla? La tabla se va a ampliar cuando estén ocupados en 2/3 del tamaño de la tabla esté ocupada. ¿De acuerdo? En nuestro caso, me he currado mucho la fórmula matemática para que esté ahí súper guapa, entre 5 y 6, ¿vale? Así que, cuando vayamos a insertar el elemento 6, Python tendrá que decir, he superado el umbral, tengo que redimensionar la tabla. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo se hace la ampliación de la tabla? Pues se hace multiplicando por 4 el número de slots usados, ¿de acuerdo? En realidad, hasta que el diccionario llegue a ser demasiado grande, cuando es demasiado grande ya pasa a multiplicar por 2. Son de esas hacks que hace, pero vamos, lo que hace simplemente es ampliar y usan un poco de heurística para decir cuánto amplío, ¿de acuerdo? Lo que hace es multiplicar por 4 y después busca el siguiente múltiplo de 2 que pueda acomodar esa cantidad, porque la tabla de hash siempre va a necesitar ser un múltiplo de 2, porque vamos a hacer el truco de los bits como índice. Pues en nuestro caso teníamos 6 entradas ocupadas, multiplicamos por 4, 24. El siguiente múltiplo de 2 que cubre ese valor sería 32. Así que vamos a hacer ahora una tabla de 32 y va a tener 5 bits de índice, ¿vale? Entonces lo que hace Python internamente es solicita una nueva tabla de 32 entradas y para cada entrada en la tabla original calcula su nueva posición usando el valor de hash que ya tiene almacenado, pero ahora en vez de coger los 3 últimos, lo que hace es coger los 5 últimos y copia esas entradas en la nueva tabla. Ahora tenemos una tabla de 32 que además posiblemente resolverá muchas de las colisiones que ya hubiera, ¿vale? Porque ahora tenemos mucho más espacio, ya no tenemos por qué. Ese truco que hicimos de, está ocupado, voy a la siguiente. Muchos de esos casos se van a resolver solos por esta ampliación, ¿vale? Por ejemplo, los últimos bits del hash de 3 eran todos estos, ¿de acuerdo? En una tabla de 8 entradas ocupaba la posición 6, que son los 3 últimos, ¿vale? Pero en la nueva tabla va a ocupar la posición 30, porque hemos cogido más bits, ¿vale? Con lo cual, el conflicto que había, podríamos ir para atrás, pero créanme, el conflicto que había con el 0 ya no está, porque 0 está en la posición 20, creo que era, ¿vale? Y ya no habría conflicto, ya no habría colisión. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo me lo cuento. Vale. Bueno, pues cosas que hemos aprendido, que es una función hash, cómo funciona la tabla hash, que es esto que estamos viendo ahora. Esto, ¿por qué las claves de un diccionario tienen que ser inmutables? Esto si bien cómo funciona el algoritmo, tiene que ser inmutable, ¿vale? Porque necesito el mismo valor de hash, por lo menos, para poder entrar a la tabla y ver si es esa entrada o no es, o si tengo que seguir la secuencia, o lo que sea, ¿no? Y bueno, porque es obligatorio que si dos variables A y B sean iguales, entonces sus valores también deben ser iguales. Cosas que no hemos visto, pues la tabla también tiene unas condiciones en las que puede decrecer, ¿vale? Porque hemos empezado a borrar elementos del diccionario, no se suelen borrar, pero si tú empiezas a borrar muchos diccionarios, tú puedes acabar con mucha memoria y solo 3 o 4 valores, entonces también hay un algoritmo para decrementar la tabla. No hemos visto cómo se borran las entradas en el diccionario, pero pongo ahí una pista muy buena. La secuencia usada en caso de colisión ya les digo que no es la que hemos visto aquí, es una versión un poquito más complicada, pero no mucho más tampoco. Y algún otro detalle se ha simplificado, no es gran cosa. Básicamente lo que hemos visto es bastante cercano a la realidad, ¿vale? Es como un telediario, vamos. Bueno, enlaces y referencias, por si alguien quiere investigar en más historias de esto. Y ya está. Espero no haberlos aburrido.
La pregunta